Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Esta es la cuarta sesión del ciclo sobre privacidad y nueva normalidad, donde hemos intentado conversar sobre los efectos de la pandemia, post-pandemia, el intermedio, esto parece que se ha alargado más de lo que todos pensábamos, sobre distintos aspectos de nuestra vida privada, sobre nuestra vida pública, y hemos tenido al menos ya 3 conversaciones sobre género, sobre datos, y tenemos luego algunas sesiones sobre salud. Y en esta ocasión queremos hablar sobre teletrabajo, cómo nos tuvimos que ver desplazados casi forzosamente a tener que trabajar desde el hogar. Y esto tiene un montón de preguntas que nos podemos hacer desde el punto de vista del derecho a la privacidad y el derecho a la protección de datos personales. Pero también, como se señalaba antes de que partiéramos oficialmente, tener una conversación un poco más abierta, no solo desde el punto de vista del derecho, sino que también incorporar nuevas disciplinas en la conversación. Quienes trabajamos en el área del derecho usualmente somos bastante cerrados a ver otras voces, a escuchar otras voces, y en este caso creemos que es imprescindible si queremos comprender adecuadamente el fenómeno sobre el cual estamos hablando. Así que, sin más, como ha sido la tónica en nuestro foro, le quiero dar la palabra a Michelle Bordachak, que es investigadora del Centro de Estudios en Derecho Informático, quien además presentará a cada una de nuestras excelentes invitadas que nos acompañan hoy día, tanto que están en Chile como también tenemos una invitada de España, que gracias por trasnochar con nosotros en este viernes corto para nosotros. Así que muchas gracias y le doy la palabra a Michelle, quien seguirá con ustedes. Bueno, hola a todas y todos. Creo que ya todos sabemos los temas que vamos a tocar hoy día, así que voy a pasar al tiro a presentar a nuestra primera panelista. Ella es Ana Belén Muñoz Ruiz. Es experta en derecho laboral, derecho del trabajo y seguridad social. Ella hace clases en la Universidad Carlos de Madrid. De sus investigaciones destacan tecnología y control laboral en la empresa, estrechamente vinculado con el derecho fundamental a la protección de datos personales. Y bueno, tiene reconocimientos, entre ellos Premio de la Ley, Premio de Estudios Financieros. Ha realizado estancias de investigación en universidades como Harvard, Oxford y London School of Economics. Y bueno, ha desarrollado también labores docentes en otras prestigiosas universidades en Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido, Hungría. Tiene una súper trayectoria y nada, un honor que haya aceptado nuestra invitación sin conocerme, sin nada. Yo llegué, la acosé nomás y aceptó estar acá con nosotros, así que nada, 1.000.000 de gracias, está trasnochando para estar hablando acá y nada, disfrutemos su presentación que hace sobre privacidad del trabajador en relación al control empresarial, la nueva normalidad, que es algo que estamos viendo cada día más. De hecho, si no me equivoco, ayer salió un reportaje sobre eso, sobre software que monitorean todo lo que hacen los trabajadores, por dónde pasan el mouse, qué páginas abrieron, así que nada, Ana, te doy la palabra. Muchísimas gracias por la invitación. El año pasado tuve la suerte de visitar un país y me encantó en un congreso de Derecho del Trabajo Internacional. Y bueno, muchísimas gracias por esta invitación tan amable, por esta presentación tan generosa, Michelle. Y es un tema que a mí me gusta mucho, la tecnología, el control laboral, y que llevo ya unos años trabajando en ello y pues para mí realmente es un placer. Voy a compartir un poco algunas ideas, siempre desde la perspectiva europea, que es la perspectiva que yo conozco, y el caso español, ¿no? Concretamente, pero guiado por ese Reglamento Europeo de Protección de Datos, que como saben, pues es una norma de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros, que se aprobó ya en el 2016 y que es una norma moderna y adaptada a las situaciones actuales, ¿no? De cambio tecnológico y control laboral. Mi punto de partida en la presentación es la modernidad tecnológica. Yo creo que estamos ante una modernidad, ante el uso de herramientas, de software que realmente inciden de forma distinta a esos controles tradicionales que veníamos ya conociendo hace algunos años, ¿no? El control del ordenador o la vigilancia a través de cámaras se queda quizá en una antesala, en un control tradicional, y a día de hoy estamos en esos controles emergentes que tienen mucho que ver con los datos biométricos, ¿no? Es decir, el dato biométrico es un dato especialmente protegido
en ese reglamento de protección de datos por los riesgos que conlleva desde el punto de vista de la seguridad, de la protección de datos. Los datos biométricos tienen algo en común, todos ellos, podemos decir que son universales, todas las personas tienen datos biométricos, la huella, nuestro rostro, es decir, son universales, son únicos en la medida en que son capaces de distinguir a una persona de otra. Evidentemente el rostro de una persona, la huella, son permanentes, van a permanecer de forma continua y además se pueden medir de forma cuantitativa. Que se ha podido ver que hay datos biométricos de primera generación y datos biométricos de segunda generación. Esa segunda generación tiene riesgos para la protección de datos en la medida en que esos datos de segunda generación se pueden recabar desde una distancia y en movimiento y sin que lo sepa el sujeto. Por tanto, existen formas de capturar datos que pueden los derechos de protección de datos de la persona afectada y elaborar perfiles que, como saben, traen consecuencias negativas según el contexto. Como decía antes, la regla general es la prohibición del tratamiento de los datos biométricos, aquellos datos biométricos dirigidos a identificar de forma unívoca a la persona física y, no obstante, existen algunas excepciones, pero como son excepciones, evidentemente se interpretan de forma restrictiva. Una de ellas es en el ámbito del derecho laboral, pero vamos a ver en estas diapositivas que en algunas ocasiones los datos biométricos, su tratamiento no está del todo justificado y pueden suponer una intromisión ilegítima. Me parece también interesante distinguir entre lo que es identificación biométrica y verificación o autenticación biométrica. Según nuestra Agencia Española de Protección de Datos, parece que ambos son datos biométricos y entran en el ámbito de protección del Reglamento Europeo. Sin embargo, los datos de autenticación biométrica parece que no son datos especialmente protegidos, ya que la forma de manejar los mismos, es decir, de contratar los mismos, es más agresiva en el caso de la identificación biométrica que en la autenticación biométrica. Partiendo de estas ideas, en el caso, por ejemplo, de la huella dactilar, que se utiliza bastante en el contexto laboral, por ejemplo, para controlar la jornada de trabajo, el tiempo de trabajo del trabajador, sí que puedo decir que en España existen resoluciones judiciales, sentencias, incluso del Tribunal Supremo Español en el año 2007, que dijo que este tipo de controles biométricos basados en la huella dactilar, son correctos, son adecuados, respetan el derecho de protección de datos y se hizo el argumento sindical de que este tipo de control reduzca a las personas a un algoritmo, ya que, según dice la sentencia, el alcance del sistema no llega a tanto. Por tanto, sí que puedo decir que hay una cierta aceptación en el tratamiento de la huella dactilar cuando se refiere al contexto laboral y especialmente por lo que se refiere al control del trabajador, sobre todo en la entrada y en la salida. No se precisa el consentimiento del trabajador según la doctrina española, doctrina judicial y también doctrina académica. Basta con la información, cumplir el principio de transparencia, es decir, que el trabajador sepa de antemano cuál es la finalidad del tratamiento de esa huella dactilar y sepa dónde están esos datos almacenados. Por tanto, en el caso de la huella dactilar podemos decir que hay una cierta aceptación. Con motivo de la pandemia en España y el riesgo de contagio, algunas empresas en mi país modificaron el sistema de fichaje de huella dactilar por otros medios alternativos, ¿no? Por ejemplo, las tarjetas de identificación, es decir, que dieron como un paso hacia atrás, ¿no? En el uso de la tecnología más avanzada, y también el gobierno de España aprobó una normativa diciendo que con motivo de la COVID-19, ese fichaje con huella dactilar sería sustituido por cualquier otro sistema de control horario que garantice las medidas higiénicas, es decir, que
hay una pequeña corrección en la medida que, claro, la huella dactilar puede implicar riesgo de contagio para el trabajador. Sin embargo, si pasamos al reconocimiento facial, el tratamiento del rostro de la persona, del trabajador, podemos decir que no es lo mismo que la huella dactilar. Parece que hay cierta referencia al tratamiento del rostro, del reconocimiento facial, en la medida en que se viene diciendo por parte del Consejo Europeo de Protección de Datos y también la Agencia Española, que es un trato más agresivo que en el caso de la huella dactilar, y por tanto hay que cumplir de forma escrupulosa el principio de proporcionalidad. Esto significa que no va a ser validado, por ejemplo, como sistema de control horario, el reconocimiento facial. No contamos con resoluciones judiciales en España al respecto, pero sí hay doctrina de la Agencia Española que se muestra bastante respecto del uso del reconocimiento facial a estos efectos. El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos advirtió en un caso importante, el caso Marper, que no todos los datos biométricos debían ser tratados por igual y que en el caso del reconocimiento facial implica riesgos elevados y en todo caso hay que evaluar su impacto sobre los derechos y libertades de considerar. Me parece interesante comentarles que la Autoridad Francesa de Protección de Datos, el CENIL, muy activo en esta materia, sí tiene una normativa, un acto administrativo respecto del reconocimiento facial y viene a establecer también el carácter excepcional de su uso, es decir, que los usos permitidos pueden ser para acceder a una máquina muy peligrosa o para acceder a objetos de valor o grandes sumas de dinero, pero en todo caso no un sistema de control rutinario de la jornada de trabajo. Siguiendo con el reconocimiento facial, y como en mi país se ha planteado de forma muy polémica si las empresas podían tomar la temperatura de los trabajadores a la entrada y en la salida del centro de trabajo para prevenir el riesgo o controlar el riesgo de contagio. Claro, la temperatura, la toma de temperatura no es un dato biométrico. Cierta confusión en algunas noticias, algunos informes, es un dato de salud en todo caso. El dato de salud también es un dato especialmente protegido. El problema es cuando estos datos de salud se utilizan con reconocimiento facial. Esas cámaras térmicas que miden la temperatura también reconocen la cara del trabajador a través de algoritmos y en este caso ya estaríamos en la situación de dato biométrico. Sin embargo, también es importante decir que la mera toma de temperatura sin tratamiento, es decir, sin un tratamiento de ese dato, eso no entra en el ámbito de aplicación de la legislación de protección de datos. El problema es cuando se tratan, se almacenan esos datos y es ahí, en el momento en que comenzamos a aplicar la normativa de protección de datos. La Agencia Española de Protección de Datos ha emitido varios informes, todos ellos asociados a la toma de la temperatura del trabajador y, en definitiva, lo que ha venido a decir es que supone una injerencia muy elevada en la protección de datos en la medida en que no solamente es que conozcamos un dato de salud, que es importante, especialmente protegido, sino que a partir de su conocimiento va a haber consecuencias para el trabajador afectado. Por ejemplo, puede pasar a situación de caso sospechoso de COVID o puede pasar a situación de incapacidad temporal, es decir, tiene una serie de consecuencias y esto va a hacer que sea necesario tomar unas garantías, adoptar unas garantías para que esas consecuencias que pueda haber no perjudiquen de forma seria al trabajador. Las garantías que ha fijado la Agencia Española de Protección de Datos, una de ellas es que esa toma de temperatura tiene que estar dentro de un tratamiento mayor, de medidas de seguridad, de salud y seguridad en el trabajo mayor, no solamente la toma de la temperatura. También hay que utilizar equipos homologados, es decir, con cierta fiabilidad, y los sujetos, los trabajadores que tomen la temperatura de los
del resto de los trabajadores, tienen que tener una cierta formación, al igual que establecer plazos y criterios de conservación de esos datos. Por tanto, la Agencia Española de Protección de Datos se ha mostrado bastante reacia a que se haga un uso generalizado y sin control de la toma de temperatura de los trabajadores. Siguiendo una noticia de hace algunos días, una conocida superficie de alimentación, un gran supermercado, conocido, un sistema de reconocimiento facial en sus supermercados. ¿Con qué finalidad? La finalidad de detectar aquellas personas que tengan sentencia firme y medida cautelar de orden de alejamiento del establecimiento. Es decir, la idea es proteger a los clientes y a los trabajadores del centro. Este sistema de reconocimiento facial ha sido bastante polémico en la prensa española porque, claro, estamos tratando los datos, especialmente de imagen de las personas, y Mercadona debe cumplir un principio de proporcionalidad. A día de hoy, la Agencia Española de Protección de Datos está investigando si Mercadona tiene esa legitimación para acceder a esos datos, a controlar esos datos de carácter personal. Otro de los temas que me gustaría tratar en la presentación es el trabajo a distancia, el teletrabajo, que también se ha establecido con motivo de la COVID-19 con carácter en mi país. Es decir, el trabajo a distancia ha supuesto que el teletrabajo, más allá de esas finalidades originarias de conciliación, ¿no? De un trabajo flexible, ahora es una medida preventiva, es una medida de prevención de la seguridad y salud de los trabajadores, en la medida en que permite una distancia respecto del centro de trabajo y protege al trabajador frente al riesgo de pandemia, evitando el desplazamiento del mismo al lugar del trabajo. Claro, este trabajo improvisado que se ha aplicado en mi país, porque nuestro porcentaje de teletrabajo era muy escaso antes de la pandemia, ha hecho que podamos distinguir dos modelos de teletrabajo en la práctica. Uno de ellos, quizá el más aconsejable, es aquel que utiliza los equipos informáticos de propiedad de la empresa, es decir, que la empresa pone a disposición del trabajador los equipos necesarios, el ordenador, es decir, los de internet, y puede controlar evidentemente el uso de esos equipos en la medida en que la herramienta de trabajo pertenece a la empresa. Hay que establecer una política de protección de la información, según nos ha dicho la Agencia Española de Protección de Datos, en el sentido de prever riesgos posibles, fuga de datos, para esas situaciones de movilidad, ¿no? Igualmente hay que contemplar en esa política las necesidades concretas, ¿no?, para el acceso a los recursos corporativos. Igualmente hay que prever puntos de contacto, establecer un acuerdo de teletrabajo, es decir, que nuestra Agencia Española de Protección de Datos ha establecido algunas recomendaciones interesantes para su aplicación. Incluso se ha fijado una lista de proveedores de servicios, de prestadores de servicios que reúnen unas ciertas garantías. Pero en mi opinión, el problema, sobre todo, es cuando el equipo de trabajo no pertenece a la empresa, es de propiedad del trabajador. Esta práctica tan extendida, en ocasiones de forma informal, el bring your own device, trae tu propio dispositivo, ¿no?, no incide en la relación de trabajo. Porque es cierto que muchos nos hemos visto en la situación de pandemia utilizando nuestros propios ordenadores en casa y almacenando en esos ordenadores datos de la empresa, datos de los clientes. Claro, nosotros contábamos antes de la pandemia, en España, había criterios judiciales que decían de forma muy clara y tajante que evidentemente la empresa no puede obligar al trabajador a proporcionar su propio equipo informático para el uso laboral. Tienen que ser prácticas consentidas por el trabajador. Lo que pasa es que el consentimiento del trabajador, como saben, pues es un consentimiento no del todo libre, cuando hay una desigualdad entre las partes. Contamos con una sentencia muy importante del Tribunal Supremo del año 2015 y una más reciente, muy interesante,
de la Audiencia Nacional del 2019. Pero claro, siguiendo con el Bring Your Own Device, sí que se observa en los informes, por ejemplo, del Centro Criptológico Nacional de CNI, en encuestas realizadas, de la mitad de los encuestados no manejaban la información corporativa de forma cifrada. Incluso casi un 16% dice que no sabe cómo debe manejar esa información. Observamos que hay un déficit importante en la información, en el uso de esos equipos informáticos, en este caso de propiedad del trabajador, pero insisto, convergen intereses empresariales e intereses personales del trabajador. Al respecto, el Comité Europeo de Protección de Datos ha indicado que incluso cuando el de informático es de propiedad del trabajador, hay un cierto interés legítimo del empresario en controlar el mismo, un interés legítimo por proteger los datos de carácter personal de los que es responsable el empresario, porque el empresario no deja de ser responsable de esos datos, datos de la empresa, datos de los clientes. Pero claro, es aconsejable que haya una delimitación clara de cuáles son los datos del trabajador, datos de carácter personal del trabajador y cuáles son los datos de carácter profesional, ¿no? Nosotros en España estamos preparando un anteproyecto español sobre la ley del trabajo a distancia. Ha comenzado en julio de este año, 2020. Hay un borrador interesante, extenso y con una regulación muy detallada y en breve va a convertir en ley, ¿no? Es una norma necesaria porque contábamos con muy poquita regulación, apenas un artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores que nos decía que el trabajo a distancia puede existir y que los teletrabajadores deben tener un tratamiento igual al resto de los trabajadores, pero hay muchas diferencias, ¿no? En el caso del Bring Your Own Device, lo único que nos dice ese anteproyecto en su primera versión es que la empresa no puede exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia. Esto que dice la legislación evidentemente también existía antes. El problema yo creo que en este caso son las sanciones, es decir, ¿y si lo hace? ¿Qué sanción aplicamos a la empresa? En ese anteproyecto de ley del trabajo a distancia no se dice nada. Igualmente la desconexión, el derecho a la desconexión, es un derecho que ya reconocido antes en mi país, en 2018. Sin embargo, el problema del derecho a la desconexión, y si lo aplicamos al teletrabajo, pues parece que hay un problema mayor, en la medida en que a veces no se delimita de forma correcta el tiempo de descanso y el tiempo de trabajo. El problema del derecho a la desconexión en mi país es que no viene acompañado de una sanción. Por tanto, se queda un poco en un derecho programado. Concluido, un último aspecto que ha surgido con motivo de la pandemia es la pregunta. Dice, se puede solicitar datos sobre inmunidad, es decir, si los candidatos a una oferta de trabajo han padecido antes el COVID y por tanto han generado anticuerpos e incluirlos en el currículum vitae. Al respecto, evidentemente, la Agencia Española de Protección de Datos se ha mostrado tajante y ha dicho que no, que es una práctica ilegal y que supone una vulneración de los derechos de protección de datos. Como conclusiones finales, y ya termino mi presentación, yo desde mi punto de vista sigo echando de menos una intervención legislativa de los retos tecnológicos. Es decir, contamos con un reglamento muy importante, europeo, de protección de datos, pero quedan muchos problemas sin resolver. Igualmente, desde mi punto de vista, surgen riesgos de discriminación con motivo del uso de la tecnología y que así pueden parecernos que no se detectan, no se identifican de forma correcta por el uso de algoritmos, por ejemplo. Desde mi punto de vista, sería quizá necesario repensar las causas de discriminación e introducir alguna causa vinculada con el uso de las tecnologías. Igualmente, yo observo un déficit importante en las políticas de seguridad de las empresas. Es decir, echo de menos formación en el uso de los datos por parte de los trabajadores. Es decir, hay un camino por andar y que sería necesario mejorar. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a las preguntas que vayan surgiendo.
Un millón de gracias por la presentación, muy interesante, porque para nosotros es como mirar un poco al futuro. Nosotros tenemos la misma ley desde el año 99, llevamos 20 años, la ley lleva más años en el Congreso que nada, ya un montón de tiempo, y entonces tu presentación es un poco mirar al futuro, y también surgen un montón de preguntas que es lo que tú decías, delimitar el tema de los datos, de cuáles son los datos del trabajador propiamente tal y cuáles son los datos del empleador, pero también algo que estamos empezando a ver pasar ahora con todos los servicios que se están contratando a terceros, es dónde está la delimitación del dato que puede tratar el que te está prestando el servicio, porque también lo que uno ve es que las empresas, no sé, las que pagan los sueldos, las de la entrada, las que marcan el control de acceso, gestión de recursos humanos, muchas veces se están quedando con los datos a los que tienen acceso para tratarlos ellos a su vez. Entonces, ¿dónde está ese límite y qué resguardos toma el empleador? Son preguntas que nos tenemos que empezar a hacer. Entonces, su presentación nos viene como anillo al dedo para empezar a mirar un poco hacia el futuro y lo que nos va a tocar. Ahora, bueno, probablemente va a salir la nueva ley en Chile y ustedes van a cambiar la ley porque es la historia de nuestra vida, siempre llegamos tarde, pero bueno. Y nada, en esta regulación también como van cambiando un poco las dinámicas, y estamos con el tema del teletrabajo y lo que hablaba Ana también de empezar a regular un poco este derecho a la desconexión. Bueno, hay que empezar a replantearse un poco cómo funcionan estas cosas, porque también tiene que ser un poco más flexible, porque en la casa uno no funciona al mismo ritmo que en la oficina, quizás de repente se puede quedar trabajando hasta bastante mientras los niños duermen, pero quizás a cierta hora no puede estar, entonces estos sistemas de monitoreo también te ponen un poco una presión innecesaria, porque el sistema de monitoreo no te va a monitorear cuando estés trabajando probablemente a las 12 de la noche, pero sí te va a monitorear cuando no estés trabajando de 4 a 6, tratando de calmar a los niños. Así que, y se empiezan a generar un montón de otros temas que no son propiamente del ámbito legal, así que acá es donde entra nuestra panelista multidisciplinaria. Ella es Marcela Perticará, espero haberlo pronunciado bien, licenciada en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, doctora de Economía en Texas University, es que no me gustan tanto las pronunciaciones en inglés, me maneo. Directora del Departamento de Economía de la Universidad Alberto Hurtado, experta en temas de género, desarrollo económico y econometría aplicada. Se ha desempeñado como consultora y asesora en diversos organismos internacionales y corporaciones sin fines de lucro. Marcela, un millón de gracias por haber aceptado nuestra invitación. Siempre a veces se asustan un poco nuestras panelistas multidisciplinarias porque es como, ¿qué voy a hacer yo con abogados? Me van a atacar. Así que nada, un millón de gracias por haber aceptado esta invitación y te dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente me reasusté un montón porque no soy tan interdisciplinar, soy economista. Entonces, bueno, traté de construir una presentación desde el sentido común, pero un poco viendo este tema del teletrabajo, no solamente en el contexto de excepción que estamos ahora, sino en un contexto que tal vez algunos aspectos de este trabajo vinieron para quedarse. Entonces hay retos que son de ahora y serán para el futuro también. Entonces, cuando hace unos meses leí este blog del BID sobre teletrabajo y algunos problemas asociados a él, me encantó esta idea de Laura Ripani, de decir que era un experimento a escala mundial que de repente, sin ningún tipo de planificación, sin ningún espacio para nada, tuvimos que ejecutar. Y eso es exactamente lo que sentimos todos. Ahora bien, creo que, por un lado, las evaluaciones, la evaluación de las bondades y desventajas del teletrabajo hay que hacerlas en este contexto, que estamos en un estado de excepción. Pero también tenemos que pensar cuáles serían las condiciones ideales, ¿no? Independientemente que reconozcamos que hemos tenido que hacer algunos ajustes, tenemos que hecho algunos ajustes, ¿qué tendríamos que hacer? En el caso particular de la excepción actual, y Ana Belén se refería a eso, de repente tuvimos que implementar el teletrabajo sin ningún tipo de ajuste para nada. Temas de seguridad, temas de quién era el equipo, cómo lo hacíamos, en qué horario lo hacíamos.
El estado de excepción también está dada por el confinamiento que no nos permite hacer otra cosa que teletrabajar. Tenemos a los niños en la casa, entonces esto crea una tensión que es mucho más alta de la que sería si estuviésemos teletrabajando en otro contexto. Y adicionalmente tenemos alta incertidumbre que se traduce en estrés por qué pasará en el futuro, en qué está pasando en la economía actualmente, el trabajo nuestro, la familia, la salud de los seres queridos, etc. Entonces, hay un montón de aspectos, pero yo creo que en el contexto de pandemia y pensando en que en el futuro podríamos entrar en algún tipo de normalidad nuevamente, hay que tener en cuenta que el teletrabajo no es necesario, que estamos haciendo ahora, no es necesariamente el teletrabajo que debiera quedarse, pero también que no porque tenga algunas cosas buenas necesariamente para todos y en cualquier circunstancia, el teletrabajo es sinónimo de trabajo de calidad y de trabajo flexible. Esto va a ser altamente heterogéneo según la situación particular de el tipo de trabajo, en qué tipo de organización, en qué contexto el trabajador lo está haciendo. Ahora bien, yo también valoro que en este contexto de supervivencia que estamos, de repente nos tuvimos que lanzar a la pileta, y esto nos ha obligado a tomar estos desafíos, como decía Ana Belén, y nos ha inclusive planteado situaciones que antes, en las cuales antes no pensábamos. Pero también es cierto que, así como dije antes que el teletrabajo no es la panacea para cualquiera, tampoco es cierto que el teletrabajo es el culpable de un montón de inequidades y problemas organizacionales, malos liderazgos, inclusive mala legislación que teníamos de antes. Es decir, lo que hace el teletrabajo y esta pandemia es evidenciar problemas que existían antes. Entonces, ahí voy a ir en esta parte con mis retos en un momento más. Entonces, cuando uno piensa en teletrabajo en una situación ideal, la pregunta del millón es ¿por qué alguien querría hacerlo? Y cuando uno va a la teoría organizacional o a la literatura económica, hay fundamentalmente dos potenciales ventajas. Yo las estoy separando, pero están bien interrelacionadas entre sí. Por un lado, que el permitir cierta flexibilidad en teletrabajar, tal vez no regularmente, pero no todo el tiempo, pero en algunos momentos de la semana, o algunas semanas del mes, o algunos meses del año, permite conciliar mejor lo que es lo personal con lo profesional, en circunstancias en las cuales en la mayoría de los países, en mayor o menor medida, no hay una coordinación perfecta entre los horarios laborales y familiares. Es más, en grandes urbes, el problema de transporte y las grandes distancias que se trasladan los trabajadores condiciona muchísimo la vida familiar y en particular quién cuida a los niños. Pero per se, independientemente del aspecto familiar, el teletrabajo puede aumentar productividad, y está documentado en la literatura, es cierto, es una literatura pre-pandemia con un teletrabajo bastante focalizado en algunas profesiones y en algunos sectores de actividad, fundamentalmente mucha atención al cliente en estratos de menos calificación y en estratos más calificados, todo lo que son las industrias tecnológicas, y también el teletrabajo puede reducir costos, costos en algunos sectores de actividad que necesitan un poco de aire, necesitan mejorar márgenes para poder seguir existiendo. Ahora, fíjense que yo hago énfasis acá en la palabra potencial, por cuanto que estas ventajas se concreten dependen obviamente de las situaciones particulares, del trabajador y de la situación particular de la organización. Hay un caso emblemático que son las empresas tecnológicas, que en principio la mayor parte de su trabajo pudiera potencialmente virtualizable, y hay razones por las cuales en esos sectores hay, por ejemplo, grandes campus, generan grandes campos. ¿Por qué? Porque está la idea de que independientemente de que las cosas se pueden virtualizar, el cara a cara también tiene productividad per se. Y yo creo que esto es importante. Claro, y el teletrabajo entonces, que en principio nos vino de arriba, en este contexto de pandemia, ¿ok? Tiene retos que algunos de ellos están intrínsecamente relacionados con la condición, con la esencia de lo que es el teletrabajo, pero otros están relacionados, y acá va la interdisciplinaridad, con un montón de otras cosas, desbalances, inequidades que están totalmente fuera de la órbita laboral, aunque la afectan,
Alteran nuestra productividad, alteran nuestra capacidad de trabajar o no en algún tipo de profesión, pero no tienen que ver netamente con lo laboral, sino tienen que ver con ciertas organizaciones sociales, culturales, organizacionales. ¿Okay? Entonces, yo acá puse 4, seguramente cuando vengan las respuestas vamos a tener 20 retos distintos, 20 áreas, va a haber mucha más idea. El reto 1 es si el teletrabajo es efectivo para lograr esta conciliación al interior del hogar. El teletrabajo no va a hacer nada a menos que la cultura cambie hacia dentro del hogar. Es decir, el teletrabajo potencialmente a mí me permite, en mi rol, si tomo mi rol estándar de mujer cuidadora, me permitiría compatibilizar mejor mi labor profesional con el cuidado de mis niños, pero no va a mejorar mi capacidad de negociación hacia el interior del hogar de ninguna manera. Al contrario, hay literatura que dice que la empeora. Es decir, ahí hay un tema cultural que hay que, en el cual hay que influir con política pública de otra manera, que no tiene nada que ver ni con legislación laboral ni nada, tiene que ver con un tema de empoderamiento de la mujer en las relaciones en general. El reto 2, que de esto habló un montón Ana Belén, y la verdad que yo hago economía laboral, pero obviamente no soy abogada, tiene que ver con regulaciones laborales. Me gustó un montón esta idea de Ana Belén, de que el problema cuando la legislación establece un derecho, por ejemplo, a desconexión, tiene que ver con que el trabajador no tiene poder para negociar esto. Y es en parte lo que se ha relevado aquí en Chile con esta ley que se sanciona en abril, que en principio te permite, te da el derecho de 12 horas corridas de conexión, pero en la práctica, como hay una relación de menos poder del trabajador, el trabajador asiente, yo firmé mi extensión de contrato diciendo eso, pero en la práctica es como que en realidad se te extiende la jornada laboral, porque antes tu jornada laboral era de 45 horas en la semana, y ahora lo que tienes son 12 horas por día que tú tienes que estar como disponible. Claro, uno accede, y es cierto que en la práctica algunas profesiones como las nuestras está implícito en lo que hacemos, que estamos 24/7, que en las vacaciones contestamos un email a un colega, a un coautor, a un journal que justo se le ocurre responderte un revise and resubmit, como me pasó a mí el 5 de febrero, ¿ok? Pero esto presupone que nosotros tenemos poder para manejar la flexibilidad y hacerla jugar a nuestro favor, que no es el caso de la mayoría de los trabajadores, al menos puedo hablar en Chile. En contextos inclusive donde, como esta negociación se dejó a nivel individual y no a nivel colectivo, al sindicato le han sacado poder para intervenir. Puede objetar, puede mandar una carta, pero no puede intervenir en esta negociación particular. El reto 3, que en cierta manera Ana lo tocó cuando estuvo hablando de mecanismos de control, tiene que ver con modelo de liderazgo y organización laboral. Nosotros, al menos en Chile, tenemos un modelo, la mayor parte de la organización es muy centrado en el control permanente. En algunos sectores de actividad, obviamente, la modernidad los ha obligado a moverse a modelos en los cuales no te controlan cuánto tiempo estás sentado en tu escritorio, sino te controlan por objetivos. Pero también es cierto que nuevamente el trabajador da su consentimiento cuando le piden ciertas cosas, pero es un consentimiento que lo tiene que dar sí o sí, porque si no lo echan. Entonces, si bien es cierto que tenemos que movernos hacia modelos que sean más un tipo de liderazgo, déjenme ver cuántos minutos me quedan, más un tipo de liderazgo de coaching más que de capitán, no es claro que en este momento tengamos las condiciones, en el contexto de la pandemia en particular, con mucho alto desempleo, para que el trabajador maneje este derecho a no estar controlado permanentemente, y este derecho a tener algo de privacidad a lo largo del día, no tenga que estar permanentemente pendiente de que alguien está mandando algún mensaje. No hay mucha información de qué está pasando ahora, pero los trabajadores están diciendo que están muy estresados, y muy estresados fundamentalmente por una presión muy alta de las jefaturas. Se sienten como perseguidos, por decirlo de alguna manera.
¿ok? Acá, por ejemplo, perdón, me falté. Acá el cuarto reto tiene que ver, y esto es totalmente fuera del ámbito laboral, tiene que ver con inequidades sociales, ¿sí?, y tecnológicas que están en la base nuestra, ¿sí? Es decir, antes de las pandemias no teníamos mucho teletrabajo en Latinoamérica. Estamos hablando de un 5% del total de los trabajadores decían que tenían algún tipo de teletrabajo. En las empresas tecnológicas, obviamente, esto era mucho más alto, en Chile 25%, pero en la práctica, con esta obligatoriedad ahora de teletrabajar, lo que estamos viendo, ¿sí?, es mucha inequidad que tiene que ver no solamente con el acceso a tecnología, estos trabajadores que no tenían internet o que están usando su propio internet de los celulares, ahora sus propios computadores que son de mala calidad, entonces les deterioran su capacidad de trabajo, sino también con un nivel de alfabetización digital de la población que es muy bajo. Yo acá, por ejemplo, puse algo, pero estos son para jóvenes inclusive, son para jóvenes de enseñanza media. Ustedes se pueden fijar que por nivel socioeconómico, la fracción de jóvenes que tienen un manejo intermedio de recursos digitales es alta para el estatus socioeconómico alto, pero muy baja para el bajo. ¿Okay? Y esto se debe reproducir peor en población más adulta, porque estamos hablando de que estos son jóvenes. Entonces, para concluir, para bien o para mal, el teletrabajo en muchos sectores, aunque no necesariamente en todos, vino para quedar. Es decir, yo creo que no vamos a volver atrás en algunos sectores a la presencialidad que teníamos prepandemia, inclusive cuando tengamos vacuna. Es decir, es evidente que, de que se puede, que hay espacios para hacerlo, pero claramente esto no va a redundar en mayor productividad a menos que cambiemos la cultura organizacional, ¿ok? En el sentido de que no puede ser control por actividad y tiempo, sino que tiene que ser control por metas objetivas y alcanzables. También vamos a tener que mejorar nuestra regulación de qué es privado y qué es de la empresa, mejorar la regulación de qué tiene que proveerte la empresa y de qué sos responsable tú, si es que de algo. Y como le decía antes, este estilo jefatura, que es, en general en Chile es muy de patrón de fondo, le decimos nosotros, muy de capitán, a uno más que gestione, que te acompañe, que te coach, que te ayude cuando tienes algún problema, pero no que automáticamente asuma que no estás trabajando. Yo soy bastante pesimista con respecto a esto, pero ojalá el país me sorprenda. Muchas gracias, Marcela, por tu presentación. Yo no sé los demás, pero yo tengo un montón de preguntas para hacer. Así que espero que los que están viendo también, les recuerdo que abajo tienen debiese salir como una burbujita con el típico logo del chat. Siempre se me pierden las pantallas del cine. Para que hagan sus preguntas ahí, porque al final, cuando termine de presentar nuestra tercera panelista, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Así que si tienen preguntas, mándenlas por... sí, algunos están mandando preguntas, así que ya descubrieron el botón, pero recuerden mandar sus preguntas. Y, bueno, ahora vamos con nuestra tercera panelista. Ella es María Teresa Escala. Ella es abogada y coach. Hace 6 años que se desempeña como subgerente a cargo del área laboral y de privacidad de datos de compliance en Walmart. Y en este rol es la encargada también de llevar a cabo los programas de cumplimiento en dichas materias. Y también representa a Walmart en las mesas laborales de la SACH y la Cámara de Comercio de Santiago. Es miembro de la IAPP, que es la Asociación Internacional de Profesionales que trabajan en la privacidad, y actualmente se está certificando como el Certified Information Privacy Technologist. Así que vamos a tener ahora la visión desde el otro lado, ¿no? Porque también, por una parte, tenemos a los que estudian más desde el punto de vista de la autoridad de datos o de la ley, pero también es deber de la empresa resguardar a sus trabajadores y a sus consumidores y asegurarse de que en el fondo solo vaya a trabajar personas que están
sanas, o en la medida de lo posible, que cumplan las medidas de seguridad, que se laven las manos, que se echen alcohol gel, que se pongan la máscara, y para eso supongo que deben poner en aplicación ciertas técnicas que podrían ser consideradas intrusivas por algunas personas. Entonces, ahora vamos a escuchar la versión desde el otro lado. Así que, gracias. María Teresa, espero haber hecho bien tu presentación y te doy la palabra. Súper. Sí, mira, primero que todo, gracias por la invitación y un placer compartir con el resto de los panelistas. Yo quisiera no solamente dar el punto de vista tal vez del sector privado o la empresa, sino que también verlo como un deber de la empresa el tener que adaptarse a la pandemia, ¿ya? Voy a enfocar esta digamos, presentación en dos ideas principales, y voy a ser súper práctica, mi interés no es hacer un análisis jurídico también tan elevado del tema. Primero que nada, una gran idea y un pilar básico para enfrentar este tema de la pandemia es la importancia en la elaboración y modificación de los protocolos, ¿ya? Eso es lo básico. No solamente, como les digo, elaboración, sino que modificación en el sentido de que, dado la cantidad de leyes que se han dictado últimamente, no sé si se han fijado en la cantidad de leyes laborales sobre todo, si se fijan, muchas de ellas ya estaban en el Congreso, y por efecto de la pandemia se tuvo que agilizar la dictación de estas normas, ¿ya? Y lo mismo sucede con la empresa también debe agilizarse en su actualización, en la actualización de estos protocolos y políticas, o dígase anexo, o paso a paso, buenas prácticas, todo lo demás. Y la segunda idea que básica encuentro yo para que la empresa pueda adaptarse, tiene que ver con la revisión de todas las herramientas tecnológicas desde el punto de vista de la privacidad y la seguridad de la información. ¿Y por qué? Porque si se fijan todos los controles, que de hecho los ha señalado Ana y también Marcela, todos los controles, la mayoría son tecnológicos, que se están dando hoy en día a raíz del COVID. Entonces, un gran pilar importante es la revisión desde el punto de vista de la seguridad y la privacidad. Ahí sí, funcionó. Entonces, como les decía, la primera idea principal, la elaboración de las políticas y protocolos. Primero, desde un punto de vista para adaptarse a las nuevas normas, pero no solamente a las normas, sino que también a la realidad, ¿ya? Nos basta con que yo adopte la ley y simplemente me quede en eso. Y Marcela tocó un poco el punto, claro, tenemos el derecho de teletrabajo, el derecho a desconexión, pero ¿cómo hacemos efectivo el derecho a desconexión? ¿Ya? Y aquí también abordo un poco el tema de, bueno, hagámonos también cargo de los vacíos legales, o tal vez más que vacíos legales, complementemos la ley, toda vez que queremos cautelar un derecho, ¿ya? Por ejemplo, algo súper práctico, si está esta nueva ley del derecho a la desconexión, si bien la ley me dice ciertos parámetros, ¿ya? Bueno, ¿cómo lo hago en la práctica? ¿Cómo lo hago así en el día a día? Yo sugiero que los jefes de área, los líderes, y aquí también mucho de liderazgo, adopten buenas prácticas, como por ejemplo, bloquéense en su calendario una hora para almorzar, y todos toman de acuerdo, oye, ¿sabes qué? Como equipo vamos a tomarnos de tal hora hasta tal hora para almorzar. Una idea. Otra idea puede ser, ¿sabes qué? No nos mandemos ni WhatsApp, ni correos electrónicos de tal hora hasta tal hora. O sea, tener un horario, entre comillas, aun cuando existan trabajadores con derecho a, digamos no tener registro de asistencia, formúlense una especie de, por lo menos, un acuerdo para respetar esos horarios, ¿ya? O no trabajar los sábados o los domingos, porque pucha que es desagradable recibir un correo, estar trabajando el día lunes, recibir un correo el día domingo de tu jefa a las 11 de la noche. Estos correos se pueden evitar, y sí se pueden hacer, porque uno los guarda en la casilla de borradores para que salgan al día siguiente. Entonces hay un montón de cosas prácticas que si el empleador las escritura en un documento de buenas prácticas y las concuerda con el trabajador, puede ser súper llevadero y se puede dar efectivamente este verdadero derecho a desconexión, ¿ya? Por lo tanto, de esas consideraciones en relación a la política, me parece súper importante el establecer entonces el cómo y el por qué de un determinado control, acordar las políticas siempre en conjunto,
en un equipo multidisciplinario, como ya decía Michelle, justamente este panel es de gente multidisciplinaria, por lo mismo. Yo no concibo que el abogado sea el que tenga que redactar las políticas. O sea, no. Tiene que ser un equipo el que redacte en conjunto las políticas. Si yo tengo protocolos, por ejemplo, en retail, en los supermercados, tengo que tener a un prevencionista, a un tecnólogo, a un abogado, al área legal. Todos ellos van a hacer en su conjunto un protocolo. Incluso ni siquiera los abogados, yo creo que hasta en ciertas materias, dependiendo del protocolo, va a depender la función, o digamos el tipo de trabajador que va a estar liderando esta política o protocolo. ¿Ya? Y bueno, aquí yo les puse una pregunta, porque es como también casos prácticos que han salido últimamente en relación a las políticas, es ¿qué pasa, o digamos, el COVID, la situación que estamos viviendo ahora, es fundamento válido como para decir, saltémonos tal protocolo o política en pos de la salud o en pos de la continuidad operacional? Muchas veces me han llegado a decir, no, es que por un tema de cumplir con la normativa sanitaria, y chuta, uno se queda, no es menor los fundamentos que están dando para eximirse de una política. Ahora, como yo vengo del mundo del compliance, mi respuesta siempre es un no, pero un no coma, bueno, entonces revisemos la política. No nos quedemos con el no, sino veamos cómo la podemos excepcionar, pero esa decisión se toma siempre en conjunto, y en definitiva, quien toma el liderazgo de si se hace o no se hace, es uno, el dueño de la política, o el dueño del proceso, o un gerente de área. ¿Ya? Eso es en relación a lo que es todo el mundo de las políticas o los protocolos. Y como les decía, la segunda gran idea, que yo considero que es súper importante para que las empresas puedan hacer, digamos, frente a la pandemia, es efectuar los correspondientes controles o revisiones de privacidad y seguridad de la información respecto de cada herramienta tecnológica. ¿Ya? Acá hay conceptos como el PIA, que es el Private Impact Assessment, son levantamientos de riesgo desde el punto de vista de la privacidad. Lo que se hace aquí es que frente a una determinada solución tecnológica, o una herramienta, una aplicación, una app, todo esto, incluso las formas de tomar la temperatura, todas estas modalidades tecnológicas que están llevándose a cabo y que tienen que ver con el control que yo les decía, necesitan esta revisión. Eso es básico, justamente para cautelar los derechos de la data personal de los trabajadores. Lo que se hace acá es revisar el ciclo de la data. Cómo se obtiene el dato, dónde se almacena, por cuánto tiempo, si se transfiere o no, cómo se destruye, por cuánto tiempo se va a almacenar, etc. Y se ocupan todos los principios también de la privacidad, todo lo que es la anonimización, la necesariedad del dato, la proporcionalidad, la minimización. ¿Ya? Yo quisiera compartir con ustedes unos casos prácticos para llevar estas dos grandes ideas a cómo se pueden desenvolver en una empresa. Tomemos el caso de la toma de temperatura, que ha sido tan como cuestionado, y por qué me tienen que tomar la temperatura y eso. Y en apariencia pareciera ser que hubiesen dos derechos antagónicos o contrapuestos que no pueden lidiar, que es por un lado la privacidad o el dato personal del trabajador o del cliente, depende, de su toma de temperatura, porque significa un cierto estado de salud, versus la necesidad del empleador de prohibir o no permitir que una determinada persona supuestamente, posiblemente contagiada con COVID, entre a un establecimiento. Sin ir más lejos, yo he revisado este último tiempo muchos proveedores y que me llegan con muchas soluciones software, tanto para ver el tema de la temperatura, el aforo, etc. Y para el caso concreto de la temperatura, había uno que era simplemente una pistola y que te toma la temperatura in situ y nada más. Ahí en esos casos, por ejemplo, no hay almacenamiento de datos, tampoco hay un dato personal del trabajador. La temperatura no está asociada a un nombre en particular o a un root en particular. ¿Ya? Por lo tanto, es solamente la temperatura in situ. Desde el punto de vista de la privacidad o del riesgo de privacidad, que es lo que yo manejo, no implica mayormente un desafío. Sí, he tenido otros desafíos con otros proveedores, por ejemplo, de
test de olfato. En los test de olfato, en el análisis que se tuvo que hacer de privacidad, ahí lo que sucedió fue que de los 15 olores, luego, digamos, el test consiste en que hay 15 olores y se saca una categoría, qué sé yo, 1, 2, 3, y además de eso, el trabajador tiene que llenar un formulario. Cuando uno hace un PIA, o cualquier profesional, ya sea abogado o del área de la tecnología de la información, realiza un PIA y ve las revisiones de privacidad y de seguridad, primero del formulario habían 20 campos que rellenar, de los cuales uno se pregunta, y aquí va el principio de necesariedad, ¿son necesarios llenar 20 campos de datos personales y de preguntas para hacer el test de olfato? No. Ahí nos dimos cuenta que bastaban con 5. Ahí vamos reduciendo el riesgo. Luego, empecé a preguntarle al proveedor, ¿y puedo anonimizar, por ejemplo, este test de olfato? Sí, sí se podía, perfecto. Ahí nuevamente volvemos a minimizar los riesgos de privacidad. Llegamos al punto en que el laboratorio nunca iba a tener el dato de una persona, por lo tanto no le estábamos transfiriendo datos personales, y luego el resultado del test solamente llegaba al empleador y al trabajador. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una revisión de privacidad y de seguridad. Ahora, uniéndolo a la idea de que les decía en un inicio de tener políticas también que avalen esto, se escritura eso. Obviamente al interior de una empresa no se va a escriturar solamente el tema de la toma de temperatura. Uno agarra todas las medidas de higiene y seguridad que necesitamos tener hoy en día, que es el uso de la mascarilla, lavarse frecuentemente las manos, usar alcohol gel, el distanciamiento social, más la toma de temperatura, que sería un control previo. Todas estas medidas son las que se escrituran en un protocolo. Entonces, aquí tenemos estos dos elementos. La revisión, por una parte, de los temas, digamos, de las soluciones tecnológicas, y la escrituración desde el punto de vista de, para que el trabajador o el cliente, en su caso, como sea, depende de la empresa, tenga el resguardo de que se están, y además sepa de por qué se están haciendo las cosas. Yo soy una convencida que cuando a las personas se les explica el por qué y el cómo, y al no ser tan impositivo todo esto, y también la idea de que la política se crea con las mismas personas o los mismos trabajadores al interior de la empresa, es mucho más fácil lidiar con estos dos derechos que aparentemente pueden ser antagónicos, que es la privacidad versus la facultad que tiene el empleador de mantener también el resguardo de la salud al interior de la empresa. ¿Ya? Y bueno, eso sería, digamos, mi presentación. Y solamente para terminar, decir que para mí los conceptos claves para todo esto es la adaptabilidad o flexibilidad y el trabajo multidisciplinario, que también ha sido, y qué bueno que hayan también tocado el resto de las panelistas. Yo creo que están de acuerdo conmigo en que el trabajo multidisciplinario para enfrentar esto es lejos una de las mejores alternativas que podemos tomar. Muchas gracias, María Teresa, por tu presentación. Quería unir un poco puntos que tocaron los tres panelistas. Ahora, lo último que decía María Teresa sobre informar a los trabajadores, y que también Ana lo mencionó al principio, y eso, bueno, recordar, para los que lo saben, o contarles a los que no lo sepan, que dentro de uno de los principios básicos que hay en el reglamento europeo, y que también viene en nuestro proyecto de ley, está el principio de información, de entregarle información a las personas sobre el tratamiento de los datos que hacen. Entonces, por más que uno tenga esta base de legitimidad, que nosotros ahora también la vamos a tener, porque en Chile nuestras bases de legitimidad son consentimiento y ley. O sea, Ana, es una locura. Entonces, finalmente todos tratan sin una base de legitimidad porque no queda otra. Pero cuando tengamos esta nueva base de legitimidad, no significa que podemos hacer el tratamiento sin más, porque la ley le autoriza al empleador a hacerlo cuando es necesario. El trabajador siempre tiene que estar informado sobre cuáles son los tipos de tratamientos que van a hacer, qué datos
con qué finalidades, quiénes van a tener acceso, quiénes son los destinatarios, y es súper importante el tema de la información, y me parece que es clave lo que dice María Teresa, de conversarlo, porque me pasa que cuando dicen esta paradoja de la gente que aprecia mucho su privacidad en teoría, pero que luego firman cualquier cosa y aceptan cualquier término y condición, y que eso estaría demostrando que en realidad no nos interesa la privacidad, yo creo que en el fondo, los datos van a decir lo que nosotros queremos que digan dependiendo de cuánto los apretamos. Entonces, esa es una interpretación posible. Yo creo que la interpretación correcta, a mi parecer, es que en realidad las personas no se imaginan el riesgo del tratamiento de sus datos. Entonces, si a mí mi empleador me dice, mira, vamos a tomar la temperatura, no vamos a guardar el dato, o vamos a guardar, tratar esos datos para, no sé, darte beneficios de salud, no sé, si tienes un hijo con discapacidad, tú me dices, entonces la empresa te ayuda porque tenemos un bono especial para gente con discapacidad, genial, pero si ese dato de niños con discapacidad después se lo entregan, no sé, a una aseguradora, ya no es lo mismo, ¿no? Entonces ya no voy a querer entregar mi dato, pero muchas veces las personas no se imaginan los riesgos y los peligros, y ahí va a ser clave empezar con esta cultura de informar y, bueno, tener mucho cuidado con el tema de los proveedores de servicios externos, que muchas veces también tienen ganas de tratar los datos, ¿no? Y el tema de lo que hablaba Marcela, el tema de las metas, yo creo que también tenemos que avanzar en esa dirección. Hasta ahora hay varios estudios que muestran que la gente se está medicando mucho sin consultar especialistas, y tenemos que empezar a cuidarnos entre todos, ¿no? Así que creo que las técnicas estas de monitoreo, no sé si es lo que mejor le hace a la gente psicológicamente. Y de hecho tenemos una pregunta sobre eso. Preguntan acá, para Ana Belén, ¿existe jurisprudencia u opiniones administrativas sobre software de tracking de la actividad del trabajador para la medición de productividad, tipo keyloggers o registros de la atención a la pantalla? La pregunta es para María Belén, pero estamos en un conversatorio, así que parte Ana Belén con su respuesta, y después si alguien quiere opinar o dar otra perspectiva, bienvenido sea, porque esa es la gracia de esta instancia. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. En España se ha planteado un tema de seguimiento, de tracking, pero no fue en teletrabajo, fue tema de repartidores de pizza, una empresa muy conocida que es Telepizza, además creo que tiene proyección internacional, y es que pidió a sus trabajadores que dentro de sus dispositivos privados instalaran un software para seguir, ¿no?, su actividad y mejorar la calidad, ¿no?, la calidad y la atención al cliente. Un poco la idea era competir una empresa tradicional como es esta Telepizza con las plataformas digitales, ¿no?, con Deliveroo, con Glovo y demás. Y claro, evidentemente la sentencia de la Audiencia Nacional del 2019 que mencioné antes, era este caso, dijo evidentemente que no se puede exigir al trabajador que aporte su teléfono móvil privado. En todo caso, la empresa debería de proporcionar un móvil para este tipo de actividad, luego se permite que controle, que haga un tracking, un seguimiento, y siempre y cuando respete el principio de proporcionalidad. Ya lo han mencionado mis otras compañeras, es un principio, yo creo que se aplica en todos los países y que exige un triple test, ¿no? Es decir, la medida tiene que ser idónea, necesaria y además proporcionada en sentido estricto, ¿no? Entonces, yo creo que en nuestro país, en mi país, quiero decir, en España, pues sí que ha habido alguna sentencia al respecto y en principio sí se permite. Con GPS, seguimiento a través de GPS, hay muchas sentencias y insiste mucho en que hay que controlar únicamente el tiempo de trabajo. Es decir, que el GPS tiene que desactivarse en tiempo de descanso y no se puede hacer seguimiento de la vida personal. Sí, ¿sabes? Yo no he visto jurisprudencia tampoco en materia laboral, pero sí me ha tocado revisar soluciones de monitoreo. Y precisamente las más aceptables, las que he visto al menos yo, son las de GPS para camiones, entendiendo que ahí es un tema de data georreferencial, geolocalización, pero es más aceptada. Tal vez un tema más práctico que legal,
incluso gracias a eso se ha podido evitar ciertos delitos cuando asaltan a los camiones. También es una posibilidad de rastreo también de la mercadería. Entonces ahí hay otros fundamentos. Yo creo que va a depender mucho del tipo de monitoreo y en qué función se aplique. Para mí es una respuesta que se puede ver también caso a caso. Y yo también quería agregar, yo también conocía el caso acá en particular en Chile, al menos en sus inicios todos estos sistemas de tracking se aplicaron sobre todo al delivery, o sea, al transporte. ¿M? Y en general, es más, recuerdo noticias al respecto que fueron bien recibidos por los mismos trabajadores, porque no se sentían controlados, sino un poco protegidos, ¿m? Y que tenía que ver justamente con lo que decía María Teresa, se sentían más seguros de que se supiera dónde estaba el camión, que si estaban y además si estaban cargando gasolina, que efectivamente habían hecho el kilometraje, entonces después no tienen por qué explicar si gastaban más, gastaban menos, cuando estaban en un taco, cuando estaban en un taco. O sea, en general ellos veían que los ayudaba para explicar un poco más su productividad. Eso es lo que yo recuerdo de un caso que leí una vez en un estudio de caso de alguien de gestión. Claro, es que finalmente yo creo que también en gran medida depende del uso que le demos a estas tecnologías. Las tecnologías nos permiten un montón de posibilidades, y ahí, bueno, también de nuevo volvemos un poco al tema de la información. Y bueno, en Europa, que es la normativa a la que nosotros nos vamos a basar para nuestro proyecto de ley, se habla del principio de lealtad, transparencia y licitud. Acá en Chile nuestros legisladores borraron el principio de lealtad, y solo nos quedamos con licitud y transparencia. Entonces, lícito mientras tenga bases de legitimidad, si la ley me lo autoriza, el consentimiento, etcétera. Transparencia en la medida que el informe sobre el tratamiento, pero la lealtad la están eliminando hasta ahora, esperemos que la repongan, porque si al final yo hago un contrato gigante y lo pongo en términos que va a entender solamente una persona que tiene 3 doctorados, no hay lealtad. O si yo pongo palabras ambiguas, no hay lealtad. Y ahí pasamos de la experiencia de la persona que se siente segura en su camión, sí, porque si lo asaltan o cualquier cosa va a estar traqueado, a la persona que se siente monitoreada quizás por la aseguradora, porque que va a ver a cuánto anda, si anda muy rápido, si cuántas veces frenó. Ahí está la diferencia entre cómo se siente uno con estas tecnologías. Va a depender en gran medida del uso que les demos. Y eso también se relaciona con otra pregunta que nos estaban haciendo acá, de cuáles son los parámetros mínimos que deberían asegurarse en relación a la privacidad de las y los teletrabajadores. Yo soy una moderadora bastante particular, a veces me dan ganas de ser panelista, así que voy a partir yo respondiendo un poco lo que me ha tocado a mí, o al menos, que al final en Chile estamos un poco así, lo hacemos sobre la marcha, porque la ley no es bien básica, pero para mí lo principal es el tema de la transparencia, informar, y desde el punto de vista del empleador, revisar muy bien los contratos que uno tiene con terceros, que esté todo súper claro, del tipo de uso que se le pueden dar a los datos, porque hay muchos servicios que uno externaliza y tiene que tener mucho cuidado de los permisos que está otorgando en esos contratos, porque si no, después uno como empleador termina siendo el responsable si es que se hizo un mal tratamiento por un tercero que tuvo acceso a los datos en base a un servicio que me estaba prestando, porque si yo en el contrato no le dije nada, bueno, en algún lugar le estoy permitiendo que haga cualquier cosa, ¿no? Sobre todo con la ley chilena que tenemos que no nos dice mucho, entonces es un poco como la ley de la selva. Esas son las dos cosas que yo me fijo bastante, entre otras, pero si me pongo a hablar no voy a dejarle espacio a nadie más, así que no sé si alguien más quiere comentar cuáles son sus experiencias en cuanto a los parámetros mínimos que debiesen asegurarse en relación con la privacidad de los y las teletrabajadoras. Y aprovecho también de meter otra pregunta que es asunto, por si a alguien se le ocurre la respuesta, porque alguien pregunta también el tema de los trabajadores, hablando de privacidad, pero también de seguridad, pero desde el punto de vista físico. Hay una chica que nos pregunta acá por el tema de las sillas, cuando no son ergonómicas o no tienen las medidas adecuadas, como el clásico problema del túnel carpiano con el mouse, como esos accidentes laborales que antes eran más fáciles de chequear
en físico, ahora cómo se puede monitorear eso de manera intrusiva, que no sea, préndeme la cámara de tu casa, quiero verte todo el día cómo estás usando el mouse, no sé. Y yo al respecto de la prevención de riesgos, yo creo que es una de las, en España es una de las deficiencias cuando hablamos de teletrabajo, porque el artículo 13 que está del Estatuto de los Trabajadores dice que la ley de prevención de riesgos se aplicará a los teletrabajadores, pero no dice cómo. Es decir, claro, más o menos sabemos qué riesgos tienen, riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales, ¿no? de limitación a la vida personal, la vida profesional, riesgos incluso físicos, ¿no? Puede haber, pues no sé, con el tema de los enchufes y demás, puede haber algún tipo de riesgo físico, pero claro, ¿cómo controlar? ¿No? ¿Cómo controlar? ¿Cómo la empresa, que es la responsable de la deuda de seguridad, la tiene la empresa, cómo accede a un domicilio privado? ¿No? Necesita el consentimiento del trabajador. Yo creo que es una de las deficiencias, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo en España? Pues autoevaluaciones de riesgos. Es decir, el legislador en situación de pandemia permite que haya una autoevaluación. Es decir, que el trabajador por sí mismo haga un checklist con sus riesgos, pero claro, el trabajador yo creo que tiene que tener una formación para poder hacer eso. Y no se está impartiendo una formación más allá de un curso de unas horas. Es decir, yo creo que ahí hay que recorrer más camino para poder verificar qué es lo que ocurre en el lugar de trabajo, respetando esa intimidad, ¿no? del trabajador. Por ejemplo, recuerdo una ley austríaca que ha salido este año, muy interesante, que viene a delimitar cuándo es un accidente de trabajo en situación de teletrabajo. Claro, estás en tu casa, el accidente de trabajo puede ocurrir en la cocina, es decir, no tiene por qué ocurrir necesariamente en la silla, ¿no? Digamos, en la silla específica del trabajo. Puede ocurrir en un tiempo distinto, ¿no? Del inicialmente pactado, porque puede haber flexibilidad, como no, lo decían mis compañeras, tiene que haber flexibilidad. Por tanto, y esa ley austríaca yo creo que era muy interesante, porque venía a fijar una serie de criterios que en España no existen a día de hoy. No hay casos judiciales de accidentes de teletrabajadores, pero yo estaría muy interesada en saber cuándo podemos considerar, ¿no? Porque tiempo y lugar, claro, si no hay, el tiempo queda flexible, el lugar es un lugar distinto, incluso hay un espacio personal. Yo creo que ahí también deberíamos de andar un poquito más, ¿no? Que el legislador nos ayudara a concretar un poquito más situaciones para facilitar la prevención de riesgos y también la reparación del daño. Sí, bueno, acá en Chile recientemente se dictó el reglamento que venía justamente, estábamos todos esperanzados en tratar de justamente de ver estos casos prácticos, pero recordemos que la ley nunca nos van a dar casos concretos, sino que la ley siempre está redactada en un sentido amplio, por lo tanto, no vamos a tener la respuesta concreta a qué se va a entender como accidente laboral, o sea, vamos a ir nuevamente a las definiciones genéricas, que son a causa o con ocasión del trabajo. Eso es lo que define un accidente laboral o de trayecto. Entonces, en el análisis que hicimos con algunos abogados respecto al reglamento, lamentablemente es súper intrusivo y sí impacta bastante la privacidad del trabajador en la casa. El cómo lo vamos a hacer va a tener que ser un tema práctico que también vamos a tener que ir resolviendo, y yo creo que mucho tiene que decir también la mutual. Yo me apoyaría bastante en la mutual, que nos pueden también ellos aconsejar. Y nuevamente, como que lo que dije en mi presentación, yo creo que en la medida que se tengan algunos protocolos y se establezcan el cómo, habría que anticiparse y decirle al trabajador cómo se podrían llegar a hacer esas revisiones de posibles accidentes laborales de la muñeca, o ahí preguntar por la silla ergonómica, digamos, sí el trabajador tiene que tener esa silla en su hogar, o sea, eso yo creo que para mí es claro, pero el tema de las enfermedades profesionales va a ser un poco más difícil el poder comprobarla. ¿Y alguna le ha tocado ver los temas de los resguardos de los derechos sindicales? Que nos están preguntando también. No sé si a alguien le ha tocado ver eso. Para mí, como todo esto del teletrabajo es muy nuevo acá en Chile. No sé si a Ana Belén le ha tocado ver algo de eso. Bueno, yo creo que en relación con los representantes sindicales, yo creo que el espacio, desde mi punto de vista, más interesante en materia de teletrabajo es la negociación colectiva.
Es decir, que tienen una capacidad muy grande de introducir esos protocolos que comentaba María Teresa, ¿no? Esos protocolos también vía negociación colectiva. El convenio colectivo es la norma, ¿no?, por excelencia de los trabajadores. Y si analizamos los convenios colectivos en mi país y buscamos el teletrabajo y el trabajo a distancia, observamos pues que apenas se hace referencia a eso, ¿no? Y yo creo que es un espacio para adaptar, para introducir esa adaptación en función de las necesidades del sector, de la empresa, y también para controlar, ¿no? Es decir, que no sea solamente la decisión del empresario aceptada por el trabajador, sino que haya un elemento de control. Y yo creo que ahí los representantes sindicales tienen un espacio muy interesante para explorar, para poder realizar aportaciones de gran valor y que tengan una aplicación práctica real sobre los trabajadores. Sí, yo creo que es súper importante, o sea, efectivamente, si nosotros revisáramos en este momento cuántos convenios colectivos tienen referencia a teletrabajo, si estamos hablando de que la fracción de gente teletrabajando antes de la pandemia era tan baja, claramente deben ser muy pocos. Pero en el caso particular acá de Chile tenemos, yo creo, un desafío, porque tenemos, a mi juicio, la mejor manera de garantizar derechos es movernos al ámbito colectivo, ¿no? Es decir, efectivamente, si dejamos toda la negociación individual de los trabajadores, va a haber poco espacio para que el trabajador pueda protestar o pueda decir que no. Ahora, nuevamente, a mí me gustaría hacer una diferencia entre la emergencia de la pandemia y lo que vino para quedarse, ¿no? Y efectivamente, en la emergencia hemos visto que inclusive legislación que ya existe sobre cómo debe hacerse el teletrabajo no se ha cumplido, no se pudo cumplir. Era inviable que en esas primeras semanas que estábamos tratando de resolver esta emergencia, pudiéramos tener las sillas ergonómicas todos en la casa, nadie estuviera usando el computador personal, sino que estuviera usando el de la empresa. Pero lo que yo veo, pero puede ser un tema de cultura organizacional, es que tampoco se activaron tan rápido algunos protocolos. No sé, en algunos sectores tal vez sí, en otros no. Entonces, ¿estamos a cuánto de marzo? A 3, 4 meses, y aún hay cosas que no se han resuelto, que son bastante fáciles de resolver, como ciertas comodidades que uno debiera tener en el trabajo. Hay poca información. Yo creo que lamentablemente la misma pandemia hace que no tengamos tanta información, ¿no?, de qué tan bien están las cosas o qué tan mal están. Pero creo que es algo que hay que trabajar, y como yo creo que esto se va a quedar entre nosotros, es algo en lo que hay que legislar más. Y en relación a eso también de la cultura organizacional, pero ya más como desde el punto de vista de la cultura corporativa, que también otra pregunta que tenemos acá, ¿qué tan importante es la cultura corporativa en el cumplimiento de las políticas de privacidad en la experiencia que han tenido ustedes? No sé si alguien quiere, ¿cómo lo han hecho y qué medidas han tomado? Yo encuentro súper buena la pregunta. Yo considero que la cultura corporativa es de vital importancia a la hora de establecer políticas al interior de una empresa. Yo creo que sin la cultura, por ejemplo, en el caso de Walmart, sí tenemos cultura de políticas, y favorece, evidentemente, yo que trabajo en compliance y que tengo que tener políticas de privacidad, entre otras cosas, favorece la cultura, porque ya tengo un mindset, algo reseteado en toda la comunidad, de que es importante tener protocolos, y por eso también lo destaqué en mi presentación, no solamente para evidenciar buenos comportamientos, buenas prácticas, o los mismos programas de compliance, sino que para revisiones de auditoría, si quieren ir a juicio, bueno, aquí están los documentos, o sea, cómo evidenciamos parte de lo que se está haciendo. Yo creo que la cultura es muy, muy importante para una organización que quiere basarse, digamos, en un buen comportamiento. Yo quería agregar que creo que va más allá. O sea, yo escuchaba hablar a Ana Belén. Fíjate que independientemente del contexto actual y cómo preservar la privacidad de las personas y de los datos de las empresas, nosotros tenemos un problema cultural que tiene que ver con el uso de los datos. Es decir, me olvidé de decirlo, pero soy también parte del comité de ética de la universidad,
Y en general hay una cultura muy informal sobre el uso de datos. Las leyes nos han obligado a tener ciertos resguardos que estoy seguro que hace 20 años no se tenían, pero claramente, nuevamente, esta crisis, seguramente vamos a ver cambios importantes a este respecto, porque obviamente había cierta informalidad en el manejo de los datos cuando estábamos presencialmente en los lugares de trabajo, y ahora se va a tener que protocolizar porque hemos sacado la información del lugar de trabajo, ¿ok? Pero antes estoy segura, no sé cuántas empresas, por ejemplo, ¿ok? Sé que en el sector financiero lo tienen, pero estoy hablando de sectores menos sofisticados. Estoy hablando, por ejemplo, de Walmart, no estoy hablando de estas grandes empresas, estoy hablando de medianas y pequeñas empresas. ¿Cuántas tenían protegidos efectivamente los datos de los clientes? Qué sé yo, que un empleado con un pendrive no podía, por ejemplo, robarse datos, no lo sé, ¿me entendés? O sea, no hay información tan dura en eso, pero lo mismo pasa a nivel universitario. Por ejemplo, yo me meto en mi curso, voy a decir algo, me meto en mi curso y yo veo el nombre del alumno, el root del alumno, es decir, cuando me meto en el sistema de notas. Yo no debería ver el root del alumno, por ejemplo. Exacto. No lo debería verlo. ¿Para qué? No lo necesito. ¿Lo necesito? No lo necesito. Otra cosa es si yo, por ejemplo, le pidiera a la Dirección de Aprendizaje Institucional que me diera base de datos anonimizadas, porque ahí, por ejemplo, esto es como hacer un estudio epidemiológico. Yo no sé quién es quién, pero, por ejemplo, podría haber progresión, pero no necesito ver el root del alumno, hasta posiblemente no necesitaría ver el nombre, ¿me entendés? En el momento que le ponga la nota, por ejemplo. Tendría que ser un número también, o cosas por el estilo. Entonces, yo creo que esta crisis no va a obligar a que haya un montón de cambios que se van a adelantar y se van a acelerar en un montón de ámbitos. En el Estado también, el sector público también. Es terrible el manejo de la información hacia dentro del sector público. A mí me asusta a veces cuando veo algunas prácticas. O sea, sin ir más lejos, perdón, los mismos salvoconductos. ¡Claro! O sea, los salvoconductos empresariales, cuando son listados de 20, 100 personas, donde salen, por suerte ahora, porque antiguamente los primeros salvoconductos eran muchos datos personales, ahora son muchos menos. Son muchos pero menos. Ahí ya tenemos, y viene del sector público el tema. Exacto. Ya, entonces, ahora voy a ir cerrando, porque ya nuestra pobre Ana Belén debe estar muerta de sueño, yo creo. Ya llevamos 1 hora y media conversando, ha estado muy interesante. Voy a hacer una última pregunta, pero antes voy a empezar con el cierre, así se quedan solamente los que ya sean unos fanáticos de los datos, porque la pregunta que voy a hacer es como ya de fanatismo de datos personales. Los quiero dejar invitados a la próxima sesión, que va a ser el 29 de julio, miércoles, como siempre, miércoles. Va a ser sobre privacidad y nueva normalidad y democracia. Hay mucho que hablar ahí sobre desinformación, uso de datos. Hoy día hablábamos con un cliente de eso, de ver preferencias políticas para, no sé, para un headhunter o qué sé yo, para otro tipo de servicios, pero hay todo un tema ahí muy interesante sobre el cual se abren distintas líneas, así que vamos a tener un panel multidisciplinario para poder analizar las distintas problemáticas que trae el uso y abuso de datos personales y de la información y desinformación para nuestras democracias, que finalmente son claves, ¿no? Y bueno, agradecerle a nuestros panelistas. Ahí sí, se me había perdido la cuestión del Zoom. Sufro con el Zoom, siempre se me pierde. Bueno, agradecerle a las panelistas por haber aceptado nuestra invitación. Prepararon el trabajo que es preparar sus presentaciones. Bueno, estar disponibles para toda la coordinación previa, que no es menor, así que nada, muy, muy agradecida. Estos webinars han tenido muy buena recepción porque se aprende mucho, se conversa, se pasa bien y nada, me encanta que podamos tener expertas
mostrando que las mujeres también podemos ser invitadas a los paneles, para que nos dejemos con los paneles de hombres. En gran parte lo que nosotros queremos mostrar es que mujeres hay, lo que falta son iniciativas para invitar a las mujeres. Volviendo también un poco al tema que hablaba Marcela, sobre los cuidados, sobre la división del trabajo, las mujeres muchas veces, les voy a recomendar a todos, por favor, vayan a micropolíticasdelcuidado.cl. Hay un estudio sobre los cuidados en la casa, sobre quién se está quedando más con los niños, sobre cuánto se está medicando la gente, sobre los niveles de estrés que tiene la gente, y me parece que puede que Marcela conozca ese estudio porque es de la Universidad Alberto Hurtado. Sí, sí. Fue una encuesta. Sí, es una encuesta, y ahora creo que la van a agrandar a nivel nacional, pero sí, sobre todo si son empleadores, vean esta encuesta, por favor, para que lo tomen en consideración a la hora de tomar ciertas medidas, como para que vean lo estresados que puede estar la gente, y también hombres, para que se den cuenta de que muchas veces el peso está recayendo más en las mujeres, y muchas de ellas son trabajadoras. Entonces, al final, no paran en todo el día, y esto va a terminar afectando a nivel nuclear a las familias y con ello a las sociedades, ¿no? Así que vayan, vean ese estudio y tomen medidas, tanto como empleadores y parejas, y más apoyo para las mujeres, que en parte lo que hemos buscado también con este ciclo de conversatorios, demostrar que hay mujeres expertas que saben mucho, que hay que apoyarlas. Hay que apoyarlas. Bueno, también otra de las medidas que tomamos en el Centro de Estudio de Derecho Informático, iniciativa de Daniel, es apoyar a las mujeres que publican papers, no en el sentido de regalarles el cupo en la revista, sino que sí acelerar los procesos de revisión. Los procesos siguen siendo las supervisiones sin conocer al supervisor. O sea, el proceso totalmente transparente es solo darle prioridad en el tema de la rapidez con la que se hace el feedback, ¿no? Para que puedan haber más publicaciones, y etc. Así que los invitamos a apoyar en eso. Y acá ahora sí voy con mi última pregunta. ¿Ustedes creen que, bueno, se empezó a regular el tema de los datos, es lo que se nos viene, la regulación es, las personas tienen control sobre su dato, y ahora nos estamos empezando a dar cuenta que en realidad eso del control del dato es una farsa, porque en realidad por mucho que todas las empresas cumplan con entregarme la información, yo de mi consentimiento informado, en realidad nunca me voy a leer los términos y políticas de condiciones, política de privacidad, términos de condiciones de uso, ¿creen que debiesen haber ciertos usos de datos, ciertos tipos de tratamientos, ciertas finalidades que derechamente debiesen ser prohibidas, como que pasemos, en el fondo, es como las vacaciones irrenunciables? ¿Creen que llegamos a ese punto con los datos? Por ejemplo, no sé, o sea, hoy día estaba viendo un estudio de una empresa que le da los puntajes a la universidad como una especie como de PSU alternativa, pero en base a los registros de las notas de, no sé, todo el colegio de alguien. Que eso implica que a esa persona se le está quitando la posibilidad de ponerse las pilas en tercero o cuarto medio y transformarse en una persona responsable y sortear en el fondo lo irresponsable que puede haber sido antes. Estamos hablando de niños de 15, 17 años, no sé, por dar solo un ejemplo. ¿Creen que hay ciertos usos que debiésemos prohibir directamente? Ponerlos más de este lado, políticas públicas, derechos irrenunciables. No sé qué opinan. Yo opino que sí, pero bueno, soy un poco talibana a los datos. Mira, bueno, yo soy bien talibán también, porque estoy en un comité de ética, digamos. Yo creo que estos principios que mencionaba María Teresa y Ana Belén, ¿me entendés? Hay que hacerlos cumplir a rajatabla, en el sentido de determinar a veces qué es necesario recabar o no. Obviamente tener transparencia, ¿me entendés? Tener proporcionalidad con respecto a para qué o no se usa algo. Ahora, lo que yo temo, o sea, yo también pienso que hay áreas que están totalmente, por ejemplo, el tema de datos de salud. Los datos de salud deberían ser privados, pero totalmente, es más, que ni siquiera mi esposo, salvo que me esté muriendo, y como es mi next of kin, ¿me entendés?, tuviera acceso, o que alguien le dijera algo. Acá es bien extraño, porque a veces te llaman para confirmar una consulta al médico, y con quien esté en la casa le dice, ay, ¿usted cree que va a venir la señora a la consulta que tiene con el ginecólogo hoy a las 17 horas? ¿Me entendés? Son
yo creo que efectivamente hay cosas que deberían ser denunciadas. Hay otras que creo que lamentablemente, y acá soy súper práctica, perdemos la batalla. Por ejemplo, este caso, hemos perdido la batalla, es decir, los datos ya están allá afuera. Por ejemplo, esto que tú decías de las notas de colegio. Las notas de colegio están, claro, yo no sé quién es quién cuando veo las notas de colegio, pero las notas de colegio están. Es decir, hay registros de Mineduc donde yo puedo saber año a año cómo fue el resultado de cada alumno, pero claro, está con un run enmascarado. Pero si el alumno después me da a mí, cuando postula a mi universidad, me da su nota, yo ahí claramente le puedo hacer el placement. Entonces, tal vez no podemos regular que el dato esté, tal vez que el dato esté anonimizado es bueno, nos permite hacer un montón diseñar un montón de buenas políticas públicas, pero son los usos. Tal vez lo que debo prohibir es que usen así ese dato, ¿me entendés? Dado que, ahora, como te digo, hay otros datos que hemos perdido la batalla porque nosotros mismos hemos sido lo suficientemente, por falta de información, supongo yo, para dar ese paso. No sé, por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros estamos de repente buscando algo en internet y nos aparece el dato de algo que estábamos pensando ayer comprar? ¿Me entendés? Voy a decir, pero ¿por qué me aparece? Porque en realidad, mientras estaba en Facebook, busqué, o hice clic en algún lado, o estaba justo tipeando un email, y me metí en Google, estaba mi cuenta de Google abierta, y cuando busqué en Google, automáticamente quedó registrado que yo estaba buscando, no sé, una freidora, lo que estuviera buscando. Entonces, yo creo que hay muchos datos que ya están afuera, pero el regular el uso, para qué se puede usar y no, para mí es clave. Y ahí va, todo lo que sean datos de salud, todo lo que sean datos personales, de localización, de movimiento, yo creo que eso es muy delicado. Bueno, y educacionales, supongo que también, porque puede generar, como tú misma dices, el headhunter puede discriminarte perfectamente por tus errores pasados. Sí, o el colegio, el que sea, sí. Pero no tengo tampoco una respuesta cerrada, pero yo creo que sí, hay áreas que son intransables. Sí, yo también me parece muy peligroso los perfiles. Yo creo que a veces hay datos que son aparentemente neutros o que irrelevantes, pero claro, todos sumados en conjunto con esos algoritmos tan potentes que utilizan pues, los informáticos y los programadores, ya generan un perfil, ¿no? Y saben de nuestra vida privada. Entonces yo creo que el tema de los perfiles debería de ser más regulado, es decir, porque el tema de los perfiles está presente en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, pero apenas se hace una referencia a ello, ¿no? Y también me preocupa cuando los técnicos en informática y los expertos nos dicen, bueno, hay datos que en principio están anonimizados, es decir, que no tienen identidad, pero se pueden cambiar, ¿no? En el sentido de volver hacia atrás. Y yo creo que ahí hay otro reglamento europeo de datos de carácter no personal, es decir, digamos que es como la otra moneda, ¿no? De carácter no personal, y creo que sería necesario hacer un puente entre los dos, el de carácter personal y el de carácter no personal, para saber cuándo aplicamos uno y cuándo aplicamos el otro. Por esos sistemas de informática, ¿no? Que yo no conozco porque no soy una experta, pero sé que existen y que permiten, ¿no? Esa identificación que en principio no estaban identificados esos datos, ¿no? Por tanto, creo que hay camino todavía por recorrer, porque es verdad que la delimitación que hace el Reglamento Europeo de Protección de Datos son especialmente sensibles y el resto, ¿no? Pero claro, por el camino hay muchas cosas que pasan y que sería necesario abordarlas también. Sí, mira, más que el dato, yo también me voy por el lado del uso. Yo de frentón, todo uso ilegal o ilegítimo, rechazarlo de plano, y también aquellos usos en que tienen que ver con tecnología que ocupa decisiones automatizadas, es decir, todos estos algoritmos que muchas veces los técnicos de la información generan un producto donde finalmente terminas una decisión automatizada. Ahí hay que hacerle un doble clic respecto de ese tratamiento de datos en especial. Sí, y el tema, bueno, de las decisiones automatizadas también es un poco jugar a ser dioses, porque uno hace un algoritmo en base a testeos que uno hizo, pero cuál es la representatividad de ese estudio previo y que yo decidí
darle una validez a este resultado de lo que dice el algoritmo, pero de repente uno se da cuenta que ese algoritmo viene con todos los sesgos propios del ser humano, que son traspasados a este algoritmo. Y claro, yo me refería más bien a no el tema de los datos, sino al uso que se le puede dar a determinado tipo de datos, y sobre todo el tema de datos de salud, bueno, el tema racial, los datos sensibles, el tema es, claro, si se van a ocupar para las políticas públicas está perfecto, porque sabemos cuánta gente, no sé, en Chile se está medicando, tomando remedios para la ansiedad, etcétera. Obvio que usar ese dato y tratarlo bajo las condiciones de seguridad y con una finalidad legítima, bueno, yo creo que muy pocas personas diríamos como, no use el dato, no me interesa la política pública, quiero morir por mi privacidad, pero no, somos seres sociales, así que obviamente nos debiese interesar el bien común, pero no, ese dato nunca debiese ser usado para fines de, no sé, el headhunter, o para determinar si un niño va a entrar o no a un colegio, en base a si sus papás están, se están medicando o qué sé yo. Como que hay ciertos datos con ciertos usos que yo siento que no se debiesen cruzar nunca, y eso ya debiese estar regulado, y no sé por qué tengo, pero toda la pinca que nosotros vamos a sacar la nueva ley, y en Europa van a empezar a ir hacia allá una regulación de, bueno, nos dimos cuenta que esto del control era una ilusión, porque en realidad el control no es muy posible. O sea, yo soy de las que se lee todas las políticas y condiciones y términos, etcétera, y los datos, les digo, o sea, se van, y uno les pierde la pista, porque entre el que te lo pidió, que tiene un encargado, que no sé qué, y se van. Así que, nada, y recordarles, que me acordé por lo que decían, alguien dijo por ahí, a los niños, no sé qué, tengan cuidado con los datos de los menores. Me llegó un caso de un menor que subieron la encuesta con la entrevista con la psicóloga al Classroom, lo vio todo el curso, como, por favor, si que alguien de algún colegio nos está viendo o alguien es apoderado, hable con los colegios, tengan cuidado con los temas de los datos de los menores, de verdad, no pidan tantos videos de menores, los están exponiendo, por favor, tengan cuidado con eso. Y bueno, lo esperamos en la próxima sesión de democracia, privacidad y nueva normalidad, y 1.000.000 de gracias. No sé si alguien quiere decir algunas palabras o ya cerramos, no sé si Daniel va a querer despedirse, yo me despido por ahora, y nada, 1.000.000 de gracias a mis panelistas estrellas de hoy día.